Tenemos ahí la redacción del primer caso clínico. Uy, perdón. Bien. Fonseca Martínez, ¿podemos leerlo, por favor? Sí, doctora. Hombre de 18 meses de edad acude por ausencia de ambos testículos en las bolsas escrotales. A su exploración física, paciente no dismórfico. Resalta ambas bolsas escrotales que mostraban disminución de pliegues cutáneos. Se observan retraídas. No se palpa testículos en canal inguinal, pene de características normales. Se decide intervenir quirúrgicamente encontrando. Ok, gracias. ¿Algún vocablo que no quede claro? ¿Qué es dismórfico? Mauleón, ¿qué es dismórfico? Doctora, que según yo era algo como salud mental, pero no sé si era de doble significado, la verdad. ¿Cómo? ¿Lo puedo repetir? Porque escuché doble significado, algo así. No escuché lo primero. Y es que yo había escuchado que dismórfico, o sea, lo que yo tenía entendido era como un trastorno psicológico o algo así, pero no sé si en este caso se refiera a eso porque pues estamos hablando de embriología. No, es Según yo, distinto. no tenía Dis, forma o malformaciones. Tan solo por los vocablos ahí la referencia de San Google o de Wikipedia. Alteración de la forma. Cuando en una redacción, caso clínico, venga el vocablo dismórfico, paciente dismórfico, que tiene varias malformaciones. Paciente no dismórfico, que no es tan llamativo por malformaciones. Su configuración tiende a ser normal. Por ejemplo, el paciente que nace con anencefalia o meroencefalia es muy dismórfico, porque es evidente que tiene una alteración craneofacial extraordinaria. En cambio, quizá el ejemplo teme bastante burdo, pero no sé, un artista. Nos vamos con algún mexicano, ¿no? Carlos Rivera no tiene tantas dismorfias, no tiene tantas alteraciones faciales, solamente datos menores. Henry Cavill, menos dismorfias, no es tan dismórfico. El niño de la película de Extraordinario, no sé si la vieron, tiene Treacher Collins. Él es dismórfico, tiene varias malformaciones. Entonces, el vocablo dismórfico es si tiene o no malformaciones visibles, que está mal configurado. ¿Me voy a entender con el vocablo? Ok. Bien. Tenemos ahí la imagen del lado derecho.
es en el proceso transquirúrgico. ¿Sale la imagen? ¿No? ¿Ah, no? Ah, ok. Lado derecho tienen ahora sí la imagen transquirúrgica. Nos aclaran, la región de pene no trae alteraciones. La región de bolsa escrotal se observa con pocos pliegues, no está totalmente rugosa y abultada como un clásico escroto. No se palpa en esta zona las gónadas. Esperaríamos entonces los testículos. En el momento de que abren, encuentran un testículo y en el mismo lado el otro. Los dos están arriba y en el mismo lugar. Entonces, de entrada, no baja el término. Problema de lateralidad, de ejes, en realidad no, tiene que ver con el descenso. ¿Cuál es el término que usamos para decir que las gónadas están arriba? Criptorquidia, ok. Entonces el paciente tiene criptorquidia de ambas gónadas, ¿no? Bilateral. Pero adicional, una gónada no está en el lado donde deberían de estar. Es decir, hay un testículo ectópico. ¿En el descenso vienen juntos los dos testículos? No, es una gónada de cada lado. Luego entonces, si un testículo cruzó, hablamos de una ectopia. ¿Qué hizo que cruzara? ¿Qué influyó para que se pasara al otro lado? ¿Un citus? No. ¿Alguna otra opción? Si era un citus, tendríamos que buscarle también arriba, mala configuración. Y curiosamente, cuando hay citus inversos o errores de heterotaxia, las regiones gonadales no se tocan, como que tienen tal especificación que se preservan esas zonas. Gubernáculo, es gubernáculo. El gubernáculo se desarrolla del lado incorrecto. En realidad, sí tiene que ver con el gubernáculo, pero sí se desarrolla en el sitio correcto. ¿Pero qué pasó? Al momento que ejerció la atracción, por efecto también del proceso vaginal, atrae a la gónada. Entonces la estructura pasa de un lado hacia el otro lado. La gónada, al final de cuentas, lo que hace, pues es subir, así como el gobernador. Pero si estos migraron, si se desplazaron, la gónada no le queda más remedio que también avanzar hacia donde está esa guía. Por eso los dos quedaron en el mismo lado. Ahora, el hecho de que uno haya jalado, que una estructura se haya quedado del otro lado, no tiene que impedir el descenso, pero si al mismo tiempo iban a descender, literalmente estaban compitiendo las gónadas por quién atravesaba los anillos inguinales. ¿Pero qué pasó? Literalmente ninguno logró hacerlo. Por eso quedaron arriba. Recuerde que en el proceso de criptorquidia tenemos que pensar, pues a lo mejor el testículo no hubo un tamaño adecuado, no hay cantidad de testosterona. Luego entonces, si no hay testosterona, pues se quedan arriba.
O bien, los conductos paramesonéfricos no involucionan. O bien, las guías se ven modificadas. En este caso, el problema fue precisamente con esas estructuras que sirven de guía. Por eso quedaron arriba. O no hubo hormona antimuleriana. Si no hubiera hormona antimuleriana, ¿qué nos hubiera la redacción del caso? Los transoperatorios se hubieran descrito. Se hubieran formado los conductos mullerianos, ¿no? Fimbrias, no recuerdo bien. Fimbria. ¿Qué sigue de la fimbria? El útero. El útero. O ¿Qué las sigue del trompas. útero? No sé. Cavidad vaginal. Luego entonces los derivados mullerianos sería el útero, la trompa y el tercio superior de la vagina. No olvidarlo. Entonces, transoperatorio les hubiera llamado la atención de esas estructuras y asumiríamos, ¿sabes qué? No hay hormona antimuleriana. Entonces, eliminamos esa opción. La realidad fue con las guías. Gubernáculo son los que aquí se equivocaron en el desarrollo. Ahora, este paciente tiene 18 meses. ¿Por qué en cuanto se detectó, se optó por la intervención quirúrgica? Sí son comunes los TDS, dependiendo del TDS. Por ejemplo, en México es común para las cifras, bueno, 8.500 del IMSS. No está considerando Secretaría de Salud, por eso es la cantidad. Como dos aproximadamente por cada 10.000 de insensibilidad a los andrógenos. Pero Swyer es rarísimo, ni siquiera se observa. En México me refiero. Se considera parte de TDS porque pueden tener virilización. Y todo está en... O por ejemplo, Klinefelter también forma parte de TDS y ese está en 1 por cada 500 a 1 por cada 1000. Entonces, depende del tipo, ¿no? ¿Por qué se espera un año? No, a ver si desciende. Ya pasó más. Ok. Entonces, eso es con respecto a la pregunta. Bien. Aquí ya tiene 18 meses. Ya no podemos dar un manejo de conservador. Espérate, no pasa nada. Tarde o temprano descenderán. Pues no, y luego están del mismo lado. No van a descender. Entonces, ¿qué se trata de prevenir? Con la manipulación quirúrgica. De buscarlos y hacer maniobras para descenderlos. Es una. Y el dos, ¿qué más voy a prevenir? Alteraciones en la reproducción, ¿no? Esterilidad. Ojo con eso. Ahora, nosotros veíamos que de acuerdo a ese marcaje genético, hay o no cromosoma, la gónada de las primeras 7 semanas de gestación era indiferenciada. En el momento de que ya se identifica cuál es ese marcaje, va a cambiar la configuración de corteza y médula. Si el marcaje es un Y, que es el que asumimos en este caso, ¿qué es lo que desarrolla? ¿La corteza o la médula? La corteza, ¿seguros?
Es un testículo, La corteza se va a marca involucionar. XY. Ay, le escuché muy lejos. Va otra vez, por favor. Perdón, que la médula es la que se va a desarrollar y la corteza se va a involucionar. Se va a Exactamente. degenerar. Lo que le interesa desarrollar es la médula. La corteza involuciona, queda nada más el segmento de la túnica albuginea. A partir de la médula, los cordones medulares son los que me van a configurar los cordones sexuales. Y luego será un túbulo seminífero, ¿no? Que dará continuidad con la red de testis, los conductillos, deferentes, eferentes. ¿Y los conductillos de dónde vienen? ¿De dónde vienen los conductos del aparato reproductor? Mesonefros, exactamente. Un riñón mesonefros, conductos mesonefros en el varón se perpetúan como los conductillos. En la mujer desaparece. Y mesonefros, ¿qué capa germinativa es? Mesodermo intermedio. Muy bien. Ok. Tenemos ahí un segundo caso, bastante amplio, pero vale la pena analizar los detalles que nos está proporcionando ahí. Denise, ¿podemos leerlo, por favor? Caso 2. 2 años de edad acude a ginecología por deseo de mejorar su vida sexual. Tiene como antecedente patológico portadora de agenesia uterina, hernia inguinal derecha detectada a los 9 meses de vida, cariotipo 46XY. Como antecedentes ginecobstétricos niega menarca, G0P0A0C0. En su apariencia longilínea, glándula mamaria simétrica, no se palpan nódulos, abdomen plano, blando, depresible sin megalias. Distribución de vello ginecoide. Genitales externos con apariencia femenina. Se le realizó tacto vaginal reportando vagina corta. Ecografía de abdomen. Riñones normales, útero difícil de visualizar, ovario derecho e izquierdo no visualizado. Se procede a cirugía laparoscópica diagnosticando ovario derecho ausente o izquierdo presente. Se le realiza biopsia del ovario con reporte de patología. Estructuras microglandulares cuyo aspecto evoca las características observadas en el tumor de tipo Sertoli. Ok, gracias. ¿Algún término que no reconozcamos? Agenesia, que no se forma. Génesis es de origen, A es privativo, es no se originó algo. Se puede aplicar en diferentes estructuras. Agenesia renal, agenesia uterina, agenesia de cuerpo calloso, etcétera, ¿no? Menarca, primera menstruación. Longilínea, ok. Longilínea es un individuo alto y delgado. Longilíneos son individuos altos y delgados. G0P0A0C0 es una nomenclatura muy utilizada en ginecobstetricia. G es gestas, ¿cuántas veces se ha embarazado? P, ¿cuántos han sido partos? A, abortos. C, cesáreas. No se ha embarazado, menos cesáreas. Gestas, partos, abortos y cesáreas. Al negar menarca significa que jamás ha menstruado. Exactamente.
Vello ginecoide. Distribución de vello como mujer. Gine hace alusión a mujer. Por ejemplo, a nivel genital, la distribución de una mujer es como en triángulo. La distribución de vello es como un rombo, porque abarca hasta la línea media, justo inferior del ombligo. Eso es un vello androide, mientras que en la mujer es un vello ginecoide, de apariencia femenina. Ok, ¿algún otro vocablo? Tumor tipo Sertoli. Sertoli. Tipo de células. ¿En qué gónada encuentra Sertoli? Células de Sertoli. ¿En qué gónada? Gónada. Testículo. Hay dos En gónadas, testículo y ovario, ¿no? las masculinas. Ok. Entonces, aquí hay una proliferación celular de células que encontraría en un testículo, de células de tipo Sertoli. Bastante interesante, ¿no? Porque lo encontramos en ovario. ¿Qué llama la atención de esto? Escucho, González. Entonces, a lo que se refiere de ovario izquierdo presente, ¿más bien es el tumor tipo Sertoli o también se presenta un ovario izquierdo? Está el ovario y en el ovario está el tumor. Es decir, agarraron al ovario, lo abrieron. Bueno, el segmento que tomaron, tomaron una biopsia y eso que estudiaron reportó el tumor, es decir, el tumor está en el ovario. Ok. ¿Algún dato llamativo? Aparte de todo, ¿tiene un cariotipo XY? Exactamente. No hubo desarrollo completo de aparato reproductor femenino. Hay una vagina corta. Es un trastorno de diferencia. Ok, empezamos a categorizarlo. ¿Qué más? Ovarios no visualizados. Nada más uno, El ovario derecho es el que no encuentra. Y el izquierdo es el que le tomaron la biopsia. Si hay una izquierda, aparentemente. ¿Algo más? ¿Tiene una patología? Tiene un tumor. Y no es un tumor de ovario así cualquiera. Es un tumor que trae células que no le corresponden. Le llama la atención que hasta los 32 años se le hiciera raro no menstruar. Y le seguirá llamando la atención porque son casos de la vida real. Es bastante frecuente que lo que a nosotros, quizá por nuestro años o nuestro tiempo de escolar, tomemos por default que está normal, ¿no? Pero hay zonas, aún aquí en Aguascalientes, no vayamos lejos, aquí en Aguascalientes, en donde les parecen totalmente normales condiciones como estas. Entonces, es posible que lo encontremos. Falta de educación, no solamente sexual, ¿no? Educación en general. Bien, ok. Noten de entrada cómo inicia la redacción. Paciente de 32 años de edad. No le está diciendo hombre de 32 años, mujer de 32 años. Es un paciente. No estamos aclarando ahí, no estamos encasillando el sexo. Es paciente, así de sencillo. Hasta en la exploración nos dice, encuentro datos, vello ginecoide, orienta que sea femenino, orienta. Genitales externos con apariencia femenina. Datos más sugerentes
de una mujer, ¿no? Pero el cariotipo es llamativo. XY. De entrada hay un dato también llamativo por acá arriba. Bueno, hay varias cosas. Nos dice agenesia uterina. Con eso ya me explica por qué no ha tenido menarca. Necesito forzosamente un útero para tener menstruación. No hay útero, por eso en el ultrasonido mencionan difícil de visualizar, pues si no hay, jamás lo vas a ver. Por eso no hay menarca, por eso no ha logrado un embarazo. Hernia inguinal derecha que se detectó a los 9 meses. Mi pregunta es, porque coincide con el sitio en donde no hay un ovario. Lo que hay como hernia inguinal, o lo que hubo, porque fue a los 9 meses, ¿habrá sido una hernia inguinal? ¿Sí o no? Porque eso es lo que le dijeron ya a ella, lo que se acuerda, porque ella ya está grande. ¿Cómo se ve cuando no hay útero? ¿Externamente se refiere? Porque internamente hay un hueco. Y externamente, en este caso, es una apariencia femenina. ¿Será un anillo inguinal? Probablemente. Ahí lo que debió estar es una gónada. No asumo cuál. Debió estar una gónada. Ahora hagamos el análisis basados en la primera señal, en el primer marcaje que debemos considerar. XY. Si hay un Y, luego entonces, esta persona debió desarrollar flujos moleculares, probablemente SRY, SOX, DAX, WT1, SF1, todas esas moléculas, ¿no? Y de forma normal, pensaría en que tenía que desarrollar testículos. Mi pregunta enseguida es, ¿desarrolló o no desarrolló testículo? ¿Qué dato orienta a que hubo o que no hubo testículo? El tumor, Sertoli, si hubo. Si hubo Sertoli, liberaba AMH, hormona antimuleriana. Y si liberó hormona antimuleriana, lo que hay de gónadas, por eso no tiene útero. El marco genético ahí estaba. Se hizo la gónada esperada. Esto que calificaron como ovarios, no eran ovarios. En realidad es un tejido testicular. ¿Funcionaron? Sí, claro está que había función de ellos. ¿Por qué? Pues porque la paciente no tiene derivados mullerianos. Entonces, ¿qué pasó? Porque ella fenotípicamente es niña. Yo esperaría, si hubo gónada, si el marcaje molecular, el marcaje genético, ahí estaba, ¿qué pasó? Insensibilidad a los andrógenos, o sea, ¿en dónde está el problema en la insensibilidad a los andrógenos? Porque ahí está el Y, hubo gónada, hubo moléculas previas, tienes el testículo, entonces, testosterona. ¿Testosterona? Sí, sí hay testosterona. Pero no funciona. Testículo está generando testosterona como buen testículo, ¿no? Pero no hay el receptor para esa testosterona. Por eso es una insensibilidad al andrógeno, lo estás generando, pero no está el receptor y por mucha testosterona que estés liberando,
este paciente no se va a virilizar, no desarrollará el resto de caracteres sexuales masculinos. Por eso su apariencia es femenina. Luego entonces, pues jamás se va a embarazar. No tiene una estructura viable llamada útero para lograr un embarazo. No tiene una gónada llamada ovario tal cual que logre el embarazo. ¿Qué se hace? Esta paciente, durante toda su vida, se identificó bajo un marcaje sexual. Ella se siente como mujer. Tenemos que decirle por qué no se puede embarazar. Hay un Y. Cuando hay un Y, no quiere decir que le vayamos a decir, es que sabes que eres niño y forzosamente te tienes que operar, hacer unas más para que te asignes como tu sexo cromosómico. Claro que no, porque tiene 32 años asignada bajo un marcaje cerebral, ella se siente como mujer y así se queda, como mujer. Solamente se le explica por qué tiene un desarrollo feminizado tal cual, pero va a ser infértil. ¿Sí? Esa paciente podía llevar una vida sexual normal como mujer. En parte sí, ¿por qué? Porque tiene un segmento vaginal. Por eso ni cuenta se va a dar. En ese segmento sí. Pero quizá ya el detalle de las manifestaciones completas de placer, no, porque no tiene un componente hormonal completo. Ahí tenía que ver la enzima 5-alfa reductasa. La deficiencia de 5-alfa reductasa viene posterior. Hay una cascada donde viene testosterona y luego dihidrotestosterona. Quien se encarga de hacer la conversión de testosterona a dihidrotestosterona es la 5-alfa reductasa, es una enzima. Hay otra patología que se llama así, deficiencia de 5-alfa reductasa. El problema es en la conversión. Y aquí estamos planteando el problema en el receptor. ¿Ok? Aunque el fenotipo suelen ser muy similares, ¿eh? Me quedé atrás con los comentarios, denme un segundo. A pesar de realizar cirugías, no puede tener todo lo del hombre, o sí, no. De entrada, ¿por qué? Le tienen que quitar la gónada. No va a tener gónadas. ¿Por qué? Pues porque ya está tumoral. No se las pueden dejar. Necesitan eliminarlo. No va a tener el desarrollo virilizado. ¿Por qué? Porque en este momento, ya teniendo 32 años, si no se virilizó, pues ya no se va a virilizar. Porque la testosterona no está haciendo su función, ¿no? ¿Y qué se hace con el tumor de Sertoli? Se elimina. Hay que quitarlo. No lo pueden dejar de, quédate con tu tumor, no. Hay que eliminarlo. Glándula mamaria desarrollada. ¿Por qué desarrolla la glándula mamaria? Acuérdense que la glándula mamaria tiene flujos hormonales, ¿eh? Con las yemas. Nuevamente tiene que ver la testosterona. Nosotros pensaríamos, pues hay testosterona, los conductos galactóforos no tienen por qué desarrollarse, quedan rudimentarios. Sí, pero espérate. Aunque tengas la testosterona, es como si no la tuvieras, porque no está embonando. Exactamente, no hay receptores. Por eso lo desarrolla como una mujer. Hay la testosterona, sí, pero no está el receptor. Entonces, todas las funciones de la testosterona se vienen en declive. No funciona. Por eso tuvo este agrandamiento de la glándula mamaria. Flujos hormonales, tarea ginecomastia. Es glándula mamaria, tal cual. Utilizamos el vocablo ginecomastia en dos momentos. Uno,
en un paciente, por ejemplo, pediátrico, que no debe desarrollar la glándula. Si lo desarrolla, se llama ginecomastia. Me refiero a desarrollo como en un paciente adulto, ¿no? O en los varones, al cual. ¿No? Si no hay receptores de testosterona, aunque se intente virilizar artificialmente, pues tampoco se va a poder. No. Lo que necesitaría de darse, pues es el receptor. Y eso todavía no existe. Y luego para detectar insensibilidad a los andrógenos desde el nacimiento. Sí, pruebas moleculares. Luego entonces necesitaríamos, que no tarda, yo creo que en algunos 15, 20 años a la mejor puede existir. Así como existe el tamiz metabólico, que pican a todos los bebés en el taloncito para saber errores innatos del metabolismo, no dudemos que el día de mañana se genere también un tamiz genético, en donde se logren detectar patologías que tienen una implicación o consecuencias posteriores. Y ahí entrarían, por ejemplo, varias TDS, ahí entrarían enfermedades recesivas, enfermedades dominantes, enfermedades letales en los primeros 10 años, todas estas, ¿no? ¿De qué hay forma? Técnicamente sí se puede, pero no es de acceso, ¿no? Si nosotros quisiéramos, no sé, no sé si alguno de ustedes tiene hijos, pero si usted tuviera algún hijo recién nacido y le interesaría saber si tiene algún problema de este tipo, se le puede pedir un perfil molecular de los principales genes asociados con TDS y se le manda a solicitar. Obviamente no es un estudio de, tómame una biometría y me das el resultado mañana o en la tarde, ¿no? No. Y no cuesta 180 o 200 pesos de una biometría. Son estudios de mínimo que te van a salir en 50, mínimo, ¿sí? Y te los entregan como en 3 o 4 semanas. Son distintos. Para un TDS, ¿qué puede influir? Como MA o algún factor o todo es genético. Son genéticos. Por ejemplo, en específicamente insensibilidad a los andrógenos, en la molécula asociada se llama AR, significa receptor de andrógenos. Y este está en el cromosoma X. Entonces, es una mutación en ese gen lo que va a generar la patología. Luego, entonces, está en el cromosoma X, se hereda por parte de la mamá y lo manifiestan los individuos XY. Curiosamente, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de hiperplasia suprarrenal congénita, las moléculas forman parte de algo que se llama cito. Son del citocromo, ¿no? A1, citocromo A2. Estas están en el cromosoma 6, están en autosomas. Entonces, ahí no influyó ni mamá ni papá de forma única. Los dos dieron una molécula mal, que al juntarse generó el fenotipo del paciente. No sé si me di a entender. Esto ya son aspectos un poquito de su modo de enseñar módulo de genética. Hay precisamente en estas condiciones que influye. Más a detalle, ¿no? Ok, entonces, dependiendo de la entidad clínica, podemos decir qué fue lo que lo ocasionó. Estos tienen su expresión, obviamente, un mal desarrollo embriológico, un mal desarrollo prenatal, cuyas consecuencias postnatales pues, son evidentes. ¿Ok? Bien, entonces, esto fue insensibilidad a los andrógenos. Ok. Tenemos ahí un tercer caso clínico. Flores Alba, ¿podemos leerlo? Por favor. Sí, dice, caso 3. Hombre de 8 años de edad quien presenta hematuria de 8 días de duración. El chorro de orina es fuerte, sin frecuencia urinaria. La exploración física sin aparentes alteraciones. Se realizaron estudios complementarios de biometría hemática normal, examen general de orina normal, pruebas de función renal normal, ultrasonido de vías urinarias, riñón izquierdo sin evidencia de patología. En el lado derecho, en la región anatómica correspondiente al riñón ipsilateral, se demuestra ausencia de parénquima renal. Se rastrea en busca de ectopía sin demostrarse imágenes sugerentes de riñón.
vejiga urinaria y próstata normales. Ok, gracias. Vocablos que no queden claros. BH, biometría hemática. Una prueba de sangre, les toman sangre para ver los glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. ¿Qué otros linfocitos vienen ahí? Los retis, reticulocitos, etcétera, ¿no? Ego, examen general de orina. Lo que intentaban ver era si había datos de infección, porque es una causa muy frecuente de sangrado en orina. US, ultrasonido, exactamente. ¿Algún otro? ¿No? Ok. Hematuria es sangre en la orina. ¿Bien? Muy bien. Ok. Entonces, este paciente es un paciente pediátrico, es un niño, cuyo dato pivote fue a nivel de vía urinaria, que después de una semana de aparente sangrado, desconocemos si fue en cada micción, pero se refirió a sangre simplemente en la orina, de una semana al parecer de evolución, luego se interrumpe. Por eso buscaron infecciones, que es una causa frecuente de hematuria. Hicieron todo y todo salió normal, excepto los estudios de imagen. Tomaron ultrasonidos y allí era llamativo que una de las estructuras renales no lo encontraban. El riñón derecho no lo hallan. Buscaron ahí ectopias, es decir, que estuviera en otro lado, y tampoco. Tomaron estudio radiográfico. Esta es la pelvis renal de una estructura y acá no hay nada. Estudios de imagen. Este es un riñón. Del otro lado no hay nada. Me refiero en cuanto a pieza renal. Luego entonces, efectivamente, estamos ante una agenesia renal unilateral. ¿Qué pasó para que no hubiera un riñón? No se genera la yema, ok. Las nefronas no se desarrollan. Si el problema fuera ya hasta distal con las nefronas, entonces sí habría una yema ureteral, habría un desarrollo, aunque sea incipiente, de un uréter. Y lo hubiéramos visto ahí un vestigio ureteral en las imágenes, ¿no? Pero no se nos describe, entonces tenemos que pensar irnos un poquito más atrás. Antes de hacer nefrona, esta inducción del blastema metanéfrico, antes de esa inducción necesito la yema ureteral. El problema en realidad en las agenesias renales es la yema. Si la yema ureteral no se desarrolla, pues no hay a quien va a inducir al metanefros. No hay inducciones, no hay obviamente túbulos colectores que induzcan al blastema. Aunque el blastema tuviera IWT1, pues no hay nadie quien le dice cómo interpretar señales como tal. No le están mandando BMPs, no le están mandando WNTs, no le estará haciendo que exprese PAX, no hay vesícula renal, no hay nefrón. Pero entonces todo surge en base a la yema. Entonces la agenesia renal es defecto en la configuración de la yema uretera. ¿De dónde surgen los riñones? Capa germinativa. Mesodermo intermedio, exactamente.
Del mesodermo, intermedio, ¿cuál de los sistemas nefrogénicos genera al riñón definitivo? El metanefros. Metanefros, exactamente. Recuerde que son 3, pronefros, mesonefros y metanefros. Pronefros es un sistema totalmente vestigial, ni funcionó. Mesonefros se perpetúan segmentos, cordones mesonéfricos en el varón, y metanefros, riñón definitivo en ambos sexos. Finalmente tenemos este último. Márquez Salas, ¿podemos leerlo, por favor? Sí. Caso 4. Femenina de 37 años, diagnosticada previamente a la gestación con útero bicorne. Cursa su segundo embarazo. En el primer embarazo se le realizó amniocentesis, pues el producto presentaba higroma quístico. El resultado del cariotipo fue normal. Sin embargo, el producto no llegó a término. Se desconoce la causa específica de muerte. Actual embarazo de 7 semanas de gestación, encontrando gestación bicorial biamniótica con un saco gestacional en cada hemiútero y ambos embriones con latido cardíaco fetal. Un embrión en cada segmento de útero. A las 25 semanas de gestación, la paciente inicia con sangrado transvaginal, importante que se produjo el parto espontáneo de ambos fetos. Ok, gracias. Podemos sacar varias condiciones aquí embriológicas. De entrada nos dice que ella ya se conoce con un útero bicorne. ¿De qué estructura sale el útero? Conductos paramesonéfricos, exactamente. Unas estructuras que se generan laterales a la cresta urogenital, en realidad son de mesodermo de la placa lateral. Entonces se generan unas estructuras tubulares. La intención es que se fusionen para formar una sola estructura, que luego viene un proceso de apoptosis internas, quitas el tabique y ahí tienes la cavidad uterina. Pero cuando no se lleva a cabo esta fusión de forma adecuada, puedo tener variantes en ese útero. En este caso quedó con doble cuerno prácticamente. Por eso es útero bicorne. Nos dice que es su segundo embarazo. En el primero, había el antecedente de higroma quístico. Le hicieron cariotipo, sabemos que el higroma relaciona cromosomopatías, fue normal. Sin embargo, no sabemos por qué, pero llegó a la muerte en realidad. Higroma quístico. ¿Por qué tiene un higroma quístico? ¿Por qué tuvo, perdón? ¿Alguna opción? ¿Por qué tuvo un higroma quístico? Porque hay un higromas. ¿Qué es eso de entrada? ¿Qué es higroma quístico? Es una hernia de tejido linfático. ¿Ok? ¿Alguna otra opción?
tumor, que da la apariencia de un tumor lleno de líquido linfático. Luego entonces asumimos que el primer producto tenía un problema en la configuración de los linfáticos. Recuerda que surgen después de la estructura venosa, como unas salientes de estas estructuras. Se generan conductos y dilataciones llamados sacos. Sacos inguinales, yugulares o retroperitoneales, etcétera, ¿no? Cuando se tapan o se mal configuran los superiores, empieza a acumularse el líquido a nivel cervical. Eso es el higroma quístico. Es un problema de drenaje linfático en etapas prenatales. Ahora, en el actual embarazo, nos dice que es un embarazo bicorial biamniótico. ¿Qué tipo de embarazo es? ¿Es un embarazo normal? ¿Es un embarazo gemelar? ¿Es un siamés? ¿Es un parásito? ¿Qué tipo de embarazo es? Gemelar, ok. Pongámosle el apellido. Es un embarazo gemelar dicigoto. ¿Por qué no puedo pensar en un monocigoto? Porque están en diferente bolsa. Ok, porque no están juntos los bebés, porque es bicorial y biamniótico. Y de entrada, una estructura está en una cavidad y el otro en la otra cavidad. No están comunicadas las cavidades, por eso nos dice un saco en cada hemiútero. Eso invariablemente me descarta posibilidades de que sea monocigoto. Y tengo que pensar simplemente que sea un embarazo dicigoto. En donde usted recordará que los embarazos dicigotos asocian también errores en la ovulación. Entonces, de cada lado, recuerde que aquí hay una comunicación con la fimbria, con trompa uterina y obviamente fimbria. Cada lado liberaba su gameto femenino. Hubo doble liberación de un lado y del otro. Los espermas, al final de cuentas, recibieron esos quimioatrayentes de uno y de otro lado. Por eso avanzaron hacia ambas cavidades y lograron fecundar a su gameto. A pesar de que tuvo un desarrollo durante sus primeras semanas, recuerde que las malconfiguraciones de la estructura uterina no logran desarrollar bien una reacción endometrial. Eso condiciona que literalmente valga la expresión, pero que no pegue tan bien. De repente empezarán con sangrados hasta que eliminen a los productos. Este paciente no ha podido tener un embarazo a término. Toda alteración de la configuración del útero, pensemos en el antecedente de abortos de repetición o incapacidad para lograr embarazarse, por ejemplo, si hablamos de atresias cervicales o incluso hasta atresias vaginales. En este caso existen como quien dice, 4 ovarios, no, son 2 ovarios, nada más. De cada cuerno sale una trompa. Voy a regresar a una de las imágenes, aquí miro. El útero de la paciente era así, es un útero bicorne. En cada hemiútero se anidó un producto. Pero cada cuerno o cada hemiútero solamente trae una trompa. Por eso solamente hay 2 ovarios. ¿Sí me explico? Ok. ¿Cómo se vería una estructura así? ¿Unida o separada? ¿Unida a qué estructura? Porque están así literalmente los úteros unidos nada más en la parte de abajo, aquí abajo. En el ultrasonido es lo que se visualizaba.
en realidad estén unidos acá abajo. Esta es una cavidad, esta es la otra cavidad, y la unión está acá abajo. Y de su útero, sí. Tiene muchas complicaciones, ¿no? Jamás llegará a término. Es muy difícil encontrar reportes de caso de productos a término sanos. Porque aquí, vean que el primer producto murió en etapas tempranas. El segundo empezó a desarrollarse, llegó a etapa fetal intermedia y luego se perdió. Entonces, ¿por qué? Porque la parte endometrial no permite una adecuada anidación. Tiene una malconfiguración para lograr adoptar a lo que es el producto. Por eso los pierden fácilmente. Formaban 2 cuernos en cada hemiútero. No, es solamente uno. Ok. Bien. Cervicona ya mencionamos, gemelismo e hilo. Bien, hasta ahí. Con eso terminamos urogenital. ¿Alguna duda? Ok.